Olivia Collins, la actriz que sobrevivió al infierno. Hay artistas que nacen con la estrella bien puesta y otros que parece que la vida les puso un costal de piedras desde el primer día. Y pues, ¿qué les digo, amigos? Olivia Collins es de esas personas que conocieron la fama, el dinero, los aplausos, pero también el miedo, las traiciones y momentos tan duros que cualquiera hubiera tirado la toalla. Porque ella a los 52 años se atrevió a posar como Dios la trajo al mundo para la revista del Conejito. Y fue una mujer atrevida, y lo sigue siendo, y de amores controversiales, amantes que podrían ser sus hijos, y se casó con el exnovio de su hermana. No, de irme por un barranco. Me quitó mi autoestima, mi valía. Sí, amigos, así de fuerte viene el asunto, porque detrás de aquella actriz que conquistó el cine mexicano en los años 80 y 90, había una historia mucho más enredada, desde un matrimonio que terminó convirtiéndose en un verdadero infierno, hasta perder una fortuna, enfrentándose a personas que intentaron aprovecharse de ella y vivir situaciones que la llevaron al límite. Y ojo, porque varias de esas historias muy poca gente las conoce completas. Con clientes como tú me puedo ir a la quiebra. Perdón. Pero eso no es todo, amigos. También vamos a platicar cómo una joven que ni siquiera soñaba con ser actriz terminó convirtiéndose en una de las mujeres más conocidas del espectáculo mexicano. Vamos a recorrer sus años de gloria, los escándalos que hicieron temblar a la farándula y las decisiones que cambiaron por completo el rumbo de su vida. La neta, esta historia tiene de tocho morocho. ¿Y qué onda, amigos de Tutoriales Gerberín? El día de hoy les traemos la historia de Olivia Collins, una actriz que durante décadas estuvo en boca de todos, no solo por su carrera, sino también por los escándalos, las tragedias y las decisiones que marcaron su camino. ¿Qué dice? Ya tiene 2 semanas ahí, pero hasta apenas ayer lo pude averiguar. Quiero que me la localices. Pero antes de arrancar, si les gusta este tipo de historias, regálenme su poderoso like. Y si todavía no forman parte de esta gran familia, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Su apoyo vale oro, amigos, y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenidos. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que nos truje chencha. Y empezamos contando cuando el destino le cambió la jugada. Olivia de la Horta Collins nació el 11 de diciembre de 1957 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 68 años de edad, bien vividos. Creció en la Unidad Santa Fe, dentro de una familia donde nunca faltaban las risas, el ruido y uno que otro apretón económico, porque eran 6 hermanos y había que hacer rendir cada peso, cada tortilla, cada papa. Su papá trabajaba en la Ford y su mamá se rifaba cuidando a toda la familia, porque cuando hay ganas de salir adelante, hasta los frijoles saben a banquete. Así fue creciendo Olivia, sin imaginar todo lo que la vida le tenía guardado. Es que, vean, todos los artistas se inventan historias de que eran pobres, de que no tenían ni para comer, y luego resulta que eso no es cierto, como lo hacía por ejemplo Gloria Trevi, que se inventó que era pobre, que hasta usaba medias rotas y los zapatos viejos, porque no tenía ni en qué caerse muerta. Pero al final resultó que su papá era un arquitecto y su mamá era una empresaria allá en Monterrey. O sea, no todas las historias que nos venden se pueden comprar. Los primeros son un hombre y una mujer, luego soy yo sola, y luego 2 hombres, cuates, y luego una mujer. Pero según dijo Olivia, desde muy pequeña cargó con una dificultad que casi nadie entendía, porque nació con una sordera congénita y durante años muchos pensaron que simplemente era distraída o distante. Pero lo que pasaba es que no oía bien. Por mucho tiempo este hecho pasó desapercibido. Imagínate que ella ha trabajado en el medio artístico y no se daban cuenta de que no escuchaba. No cabe duda que lo que le miraban era otra cosa y ni cuenta se daban que la pobre no oía bien. Fíjate nomás, y Olivia tuvo que aprender a leer los labios, desenvolverse entre silencios y abrirse camino sin dejar que nadie notara lo que estaba enfrentando. Que mi vida era así, yo pensé que todo surgía así, me alejaba de todo el mundo. Lo curioso es que la actuación ni siquiera estaba en sus planes, ni siquiera los planes más locos. Ella quería abrirse camino por otro lado y hasta comenzó estudiando relaciones internacionales en la universidad.
pero muy pronto entendió que ese no era su lugar, cambió de rumbo, estudió diseño gráfico y pensó que ahí estaba su futuro. Lo que nunca imaginó fue que el destino ya le estaba poniendo la mesa en otro lado. Pero así es la vida, amigos. Uno hace planes y la vida sale con otros. De aquí, ni enterada que mi vida me iba a cambiar. O sea, ni enterada. Gracias a su carrera consiguió trabajo en Televisa Chapultepec, formando parte del departamento de diseño gráfico. Ahí vivía feliz detrás de cámaras, sin pensar en reflectores ni aplausos. Era una muchacha muy reservada y prefería pasar desapercibida. Pero amigos, seamos honestos, con esa belleza, ninguna mujer pasa desapercibida. Imagínate tú, ¿cómo la iban a dejar detrás de cámara si estaba más bonita que las que estaban enfrente de la cámara? No, hombre, eso no era posible, amigos. Pero había algo que llamaba la atención de todos. Cada vez que caminaba por los pasillos, más de un productor volteaba a verla y comenzaban las invitaciones para aparecer frente a las cámaras. Ella se hacía para atrás una y otra vez, pero el destino es terco cuando trae un plan bajo la manga. O simplemente le llegaron al precio, porque vean, si le ofrecieron más lana de la que ganaba como diseñadora, pues obvio que iba a aceptar. Así pasó por ejemplo con Sasha Montenegro, que llegó a visitar a una amiga en un foro y rápido cuando la vieron así de bonita, pues los productores le ofrecieron hacer una película. Ella dijo que ni más paloma, eso no quiero. Pero cuando le dijeron que le iban a pagar $1,000, entonces dijo, bueno, así pues sí. Iban pasar por los pasillos y me decían, oye, qué guapa, oye, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Poco a poco comenzaron las fotonovelas, algunas conducciones y pequeños trabajos en televisión. Parecía que apenas estaba calentando motores. Y es que en aquellos años las fotonovelas eran todo un boom. En ese entonces había muchos puestos de revistas y todos iban a comprarla, especialmente los adolescentes. Quién sabe qué harían con esas fotonovelas, pero curiosamente dicen que las metían al baño. ¿Para qué? Pues quién sabe, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Pero vean amigos, el verdadero cambio de la jugada llegó cuando apareció el actor Jaime Moreno en su vida. Entre una gira y otra, prácticamente la subieron a un escenario sin experiencia y con un libreto en las manos. Y la neta, cualquiera hubiera salido corriendo. Y Jaime Moreno también fue novio de Lorena Herrera, cuando ella empezaba su carrera. Así que a este Jaime le gustaban agarrarlas, pero bien tiernitas. Lo increíble fue que no solo aceptó el reto, también se aprendió sus parlamentos en tiempo récord. Llegó el estreno y los nervios la traían contra las cuerdas. Sacó adelante la función y el público respondió, y cuando cayó el telón, el cuerpo simplemente explotó. El impacto fue tan fuerte que una parte de su cuerpo dejó de responder por unos instantes y tuvieron que atenderla de inmediato. Amigos, aquí sí que esto está bien irónico, porque ¿cómo que el cuerpo le dejó de responder? Si hay actores que viven de su voz, hay otros que viven de su cara, y Olivia Collins pues honestamente vivía de su cuerpo. ¿A poco no, amigos? Y ahora resulta que este no le respondía. Bueno, dejémosla ahí. Pero lejos de alejarla de los escenarios, aquel momento terminó convenciendo a Olivia de que ese era el camino que quería recorrer. Que ha llegado el momento en que hablemos tú y yo, de mujer a mujer. Después vinieron más obras de teatro, más oportunidades y el salto definitivo al cine con terror y encajes negros. Eso sí no podían faltar. Y a partir de ahí su carrera despegó como cohete en feria, llegando decenas de películas, telenovelas y personajes que la convirtieron en uno de los rostros más populares del espectáculo mexicano durante los años 80 y 90. Parecía que por fin había encontrado la vida con la que muchos solo sueñan. Lo que nadie alcanzaba a ver era que mientras los aplausos crecían, también se estaba cocinando la etapa más amarga de toda su historia. Y aquí les pregunto yo, ¿qué opinan? ¿El destino ya la tenía marcada para ser famosa o simplemente supo aprovechar la oportunidad cuando la vida le abrió la puerta? Y fíjense amigos que ella buscó un príncipe azul y le salió una pesadilla. Mientras la carrera de Olivia Collins agarraba vuelo, en el amor la cosa venía más revuelta que mercado en quincena. Ella tenía muy claro que quería una pareja estable, una casa y sobre todo convertirse en madre. El problema fue que cada vez que parecía encontrar al bueno, la vida terminaba sacándole otra carta debajo de la manga. Antes de que la fama tocara a su puerta, Olivia mantuvo una relación de casi 8 años con Javier Flores, un joven al que conocía desde los 15. Ya había planes de boda y hasta estaban preparando las cosas para comenzar una vida juntos. Pero al regresar de un viaje descubrió que el muchacho ya andaba haciendo su luchita por otro lado.
Pues imagínense, amigos, que si este cuate era novio de Olivia Collins y aún así le andaba siendo infiel por otro lado, pues ¿quién era esa muchacha con la que estaba engañando? ¿Sería acaso Araceli Arámbula o Salma Hayek? Digo yo, para que haya engañado a Olivia Collins con ella, pues tendría que ser una muchacha muy bonita. ¿A poco no, amigos? Y bueno, pues descubrí que andaba con otra, entonces... O también pasa que hay veces que a los hombres nos gusta lo fácil. ¿A poco no, amigos? La relación terminó y él acabó formando una familia con aquella mujer con la que la engañó. Pero vean, amigos, como dice mi prima la Tutis, si hasta la Shakira le pusieron el cuerno, y eso que ella mueve las caderas muy bien y no mienten. Imagínense a una muchacha común y corriente. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué les espera? Y justo cuando parecía que en el corazón ya había aprendido la lección, ahí fue donde apareció entonces Jaime Moreno, aquel actor que también tuvo mucho que ver con sus primeros pasos en los escenarios. Un personaje muy conocido en aquellos años y una pieza importante en sus primeros pasos sobre el escenario. Pero amigos, aquí entre nos, este Jaime Moreno, dicen las malas lenguas, que también traía otros gustos y que lo único que le preocupaba era verse bonito e irse al gimnasio. Ya saben, era de esos hombres que nunca invitan a las chavas a unos tacos ni a unos chescos. Así que ¿para qué quieren a un hombre todo musculoso si ellos nada más quieren comer pura ensaladita, pura comida de conejo, dijera mi prima? Y entonces yo la conocí a ella cuando fuimos a comer. ¿Te acuerdas que había un restaurancito a la entrada? La relación duró cerca de 10 años y aquello ya parecía cosa seria, pero el sueño de convertirse en madre nunca terminó de cuajar. Olivia arrastraba problemas hormonales que le complicaban quedar embarazada y aunque entre ellos hubo amor y muchos años compartidos, la familia que ella tanto deseaba pues nunca llegó. Pero amigos, si me van a dejar comentarios negativos por lo que voy a decir, adelante. Como decía Mauricio Garcés, ahí les dejo mi reputación para que hagan con ella lo que les dé la gana. Pero muchas actrices de estas que se cuidan mucho, sobre todo su físico, pues la neta, la piensan muchísimo para ser madres. No es como que estén muy dispuestas, que digamos, porque ellas siempre están pensando en su carrera, lo cual es muy válido. Entonces, por ejemplo, si se ponen a tener hijos, siempre piensan, ay, voy a perder trabajo, y peor si voy a echar a perder mi cuerpo. Entonces, no es como ellas lo dicen. Muchas veces simplemente dicen excusas para no ser madres. Siempre he tenido como una cosa hormonal muy, muy rara. Y eso es un caso en miles. Porque cuando el corazón anda golpeado, más vale mantenerse ocupado que andar llorando al que se fue. Pasaron cerca de 3 años sin pareja, hasta que volvió a cruzarse en su camino Silvio García Pato, un publicista exitoso, culto, con lana, con dinero, con billullo y 18 años mayor que ella. Ya se habían visto tiempo atrás porque él fue novio de su hermana y en aquel momento Olivia estaba con Jaime Moreno. Esta vez la historia fue distinta. A ver, amigos, no sé si escuché bien lo que yo mismo dije, pero aquí en el libreto dicen que fue novio de su hermana. Qué curioso. Imagínense, amigos y amigas, ¿ustedes andarían con alguien que fue novio de su hermana? Bueno, al menos que sean apellido Pinal, ¿verdad? Yo creo que esto es algo controversial, ¿a poco no? ¿O qué diría la hermana? Me bajaste al marido, y ver si esto realmente fue así. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si andaba con la hermana y todavía Olivia se les metió en medio? Uno nunca sabe. Y es que escuchen bien, este hombre tenía dinero, porque cuando el hombre es pobre, dicen las mujeres, este hombre desgraciado me fue infiel. Pero cuando el hombre es rico, siempre dicen, esta mujerzuela me quiere bajar a mi marido. Es que, amigos, hay diferencia, ¿a poco no? La de Silvio García Pato era pues todo, mucho glamour y mucha... El camino para convertirse en madre pues no fue fácil. Olivia tuvo que someterse a tratamientos de fertilidad, dejar proyectos y aguantar varias desilusiones antes de conseguir el ansiado embarazo. Y claro, aquí hay que decirlo, porque si ya tienes un marido con dinero, pues ya puedes dejar proyectos y puedes darte el lujo de no trabajar un par de años, o a poco no, amigos. Finalmente nacieron sus 2 hijas, Olivia del Carmen y Silvana, y por un tiempo todo parecía estar acomodándose bonito. Pero imagínense a las hijas de Olivia, le preguntaban al papá, ¿es cierto que tú fuiste novio de mi tía? Y que luego le digan a la hermana, oye, el que era tu novio ahora es esposo de tu hermana. Es como que algo muy incómodo, ¿no? ¿O ustedes qué creen, amigos y amigas? Y ¿saben una cosa?
algo que me cae bien gordo es ver los videos de cocina. A mí me gusta ver los videos de cocina y siempre está una señora o una chava cocinando y dicen, pongan atención chicas. Y yo digo, ¿por qué solo dicen chicas? Si también habemos hombres viendo el video. Eso me cae pero bien gordo. No tienen nada que ver. No tiene nada que ver con el tema, pero lo quería decir. Total que Olivia tenía matrimonio, familia y una carrera que estaba más que consolidada. Pero ojo amigos y amigas, porque este cuento de hadas traía los colmillos escondidos. Con el paso del tiempo, aquel hombre detallista comenzó a mostrar una personalidad completamente distinta. Los celos, el control y los pleitos empezaron a convertir la relación en una verdadera pesadilla. Pero me pregunto yo, ¿por qué cambió? La gente no cambia solo así como si nada, no nada más de gusto. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el problema? Pero vean amigos, los hombres que se casan con mujeres artistas, especialmente actrices, y sobre todo el tipo de Olivia Collins, que andaba en películas como del cine de ficheras, mostrándolo casi todo, pues obviamente que a muchos hombres no les va a gustar mucho, especialmente cuando ya hay escenas muy pasionales y porque hay actores que se pasan de verdura. Y pues así es la cosa amigos, por eso en el mundo de la actuación las parejas no duran mucho, siempre se andan divorciando, porque dijo Yuri, es mentira que no se sienta nada cuando se besa con los galanes, pues sí les da cosquillitas y pues la carne es débil amigos, y por eso muchos hombres y muchas mujeres que son parejas de actores o actrices pues se ponen celosos. Era como una persona, como un problema de autismo. Olivia quiso separarse, pero el miedo a perder a sus hijas terminó amarrándola a una situación de la que cada vez parecía más difícil escapar. Ahí fue donde el supuesto príncipe comenzó a enseñar el cobre. Pero vean amigos, dicen que Olivia quiso separarse, ok, pero tenía miedo a perder a sus hijas. ¿Pero por qué va a perder a las hijas? Al menos que haya ocurrido una situación de infidelidad de parte de ella o algo que realmente un juez pudiera considerar que no es buena madre. Y entonces sí se las pueden quitar, pero normalmente los jueces siempre van a favor de las madres, siempre y cuando ellas no tengan algo como drogas o problemas de alcoholismo. Entonces, ¿por qué iba a perder a sus hijas? Me pregunto yo. ¿Será que Olivia tenía un problema de alcoholismo o algo que ella no quiera decir? Bueno amigos, eso ya es pura especulación, pero la neta me da curiosidad. Se va a llevar a mis hijas y es entonces pues la verdad que las leyes hacia las mujeres estaban bastante graves. Como si esto no fuera suficiente, cuando Olivia intentó separarse, Silvio comenzó a deshacer el patrimonio que habían construido. Vendió casa, movió bienes y ella terminó sintiendo que de un plumazo se quedaba sin techo, sin dinero y sin manera de defenderse. Pero amigos, una vez más, hay que decir la verdad. No sé cómo puede una persona vender los bienes si están a nombre de los dos, al menos que hayan sido bienes que la persona tuviera antes del matrimonio. Por ejemplo, esta casa se compró dentro del matrimonio y si me divorcio, mi esposa también tiene derecho a la mitad de la propiedad, al menos que yo la haya tenido antes del matrimonio o que me haya casado por un convenio de bienes separados. Y como dijimos al principio, el señor que se casó con ella era rico. Es decir, todos los bienes eran de él antes del matrimonio. Entonces no era patrimonio de Olivia Collins, las cosas como son. Por eso el señor podía vender y hacer con ello lo que le diera la gana. Lo único que era de los dos es lo que lograron juntos. Quise divorciar de él, no podía porque compraba a todos los abogados. Vendió la casa. Y para acabarla de amolar, cada abogado al que ella acudía parecía terminar del lado de él. Así que la separación se convirtió en un pleito donde Olivia llevaba todas las de perder. Y como dice mi prima, cuando te barren hasta la banqueta, ya no es separación, es dejarte en la calle. Pero amigos, hasta aquí no queda claro cuál fue el coraje del señor. ¿Algo le contaron o algo vio? Digo yo, ¿por qué se puso así de ese modo? ¿O qué opinan amigas y amigos? ¿Se volvió loco de celos de la noche a la mañana? ¿O ocurrió algo? Y fíjense que para solucionar la situación y el pleito y todos esos problemas, pensaron irse a vivir a Europa. ¿Y qué creen? El problema todavía cruzó el océano. Ya en España, la casa quedó metida en deudas y Silvio tampoco quiso dejarla para sus hijas. Olivia terminó presentándose ante el banco para declararse insolvente y permitir que embargaran la vivienda. Dije, dejémosle la casa de España a nuestras hijas.
Dijo, no, ni para ti, ni para el diablo. Pero lo que realmente la tenía agarrada del cuello no era perder las paredes ni los muebles, sino la amenaza de quedarse sin sus niñas. Por ese miedo terminó regresando con él, sin imaginar que apenas estaba abriendo la puerta al capítulo más oscuro de su vida. Amigos, y Olivia Collins empezó a vivir un infierno que casi le arrebata la vida. Lo que Olivia todavía no sabía era que el infierno apenas estaba comenzando. Aquella amenaza de no volver a ver a sus hijas le pegó donde más le dolía. Ya no estaba decidiendo como esposa, estaba decidiendo como madre, y cuando una madre siente que puede perder a sus hijos, hace cosas que jamás imaginó. Con el miedo metido hasta los huesos, Olivia aceptó regresar con Silvio, pero antes de hacerlo dejó una condición muy clara: volvería por sus hijas, no por amor. Incluso le advirtió que jamás volviera a intentar tocarla. Ella pensó que todavía podía convivir bajo el mismo techo sin seguir haciéndose daño. La realidad terminó siendo completamente distinta. Los problemas no desaparecieron, al contrario, fueron creciendo poco a poco. Los reclamos comenzaron a hacerse más frecuentes, los celos seguían presentes y la relación se volvió un auténtico campo de batalla. Cada discusión terminó siendo más fuerte que la anterior y la tranquilidad desapareció por completo de aquella casa. Un monstruo. Y a mí me verían como chavita, ¿no? Entonces, sí, los españoles... Con el paso del tiempo, Olivia asegura que comenzaron las agresiones físicas. Ya no eran solamente palabras ni amenazas. Los golpes empezaron a formar parte de su vida y el miedo se volvió un compañero de todos los días. Lo más doloroso fue que también denunció haber sufrido abusos dentro del matrimonio, algo que durante muchos años decidió guardar solamente para ella. Y la neta, hay historias que cuesta trabajo imaginarse y que alguien pudiera vivirlas. Pero sí lo metí 3 veces a la cárcel por golpearlo. Pero aún así, sentía que nada cambiaba. Era como sacar agua de una lancha con un vaso. Por un lado avanzaba un poquito y por el otro todo volvía a empezar. Mientras tanto, el divorcio seguía atorado. Ella misma llegó a sentir que cada abogado terminaba favoreciendo a Silvio y que la ley no estaba de su lado. Cada intento por romper definitivamente aquella relación acababa convirtiéndose en otra pesadilla. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil parecía encontrar una salida. Después que vino el cambio a España, con la esperanza de empezar de nuevo, muchas personas pensaron que cambiar de país sería suficiente para salvar el matrimonio, pero el problema nunca fue el lugar donde vivían, el problema viajaba con ellos. Amigos, ahí sí que Olivia Collins no sé qué edad haya tenido en ese entonces, pero pecaba de inocente, porque una pareja pelea en México y se muda a los Estados Unidos, va a seguir peleando en los Estados Unidos. A mí me tocó ver un caso de una pareja de Veracruz que se vino a vivir a los Estados Unidos y tenía una semana viviendo en los Estados Unidos. Una semana, amigos. El señor le pegó a la mujer y ¿qué creen? Llegó la policía, lo metieron al bote y lo deportaron. Una semana le duró el sueño americano. Y es que, amigos, si tú peleas en México, ¿a poco crees que el problema es la economía o el problema del país? No, señores, el problema viene en la relación, no en el lugar. Por ejemplo, una persona que le gusta emborracharse en Guatemala y llega a Estados Unidos, aquí también va a venir a emborracharse. O si le gusta, por ejemplo, andar de mujeriego allá, aquí también va a venir a ser mujeriego. Entonces, lo más importante, más que cambiar de país, es cambiar de mentalidad. Como dice mi tío, aunque cambies de corral al gallo, sigue siendo el mismo. Los perros ladran en Guatemala, en México, en Estados Unidos, o en China o en Francia, porque a donde vayan siguen siendo perros, ¿a poco no? Y lejos de mejorar, Olivia comenzó a apagarse poco a poco. Ella misma reconoció que ya no tenía el brillo en sus ojos. La mujer, segura que un día conquistó el teatro y la televisión, prácticamente había desaparecido. Vivía pensando en sus hijas, tratando de protegerlas, mientras por dentro sentía que ella se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Traté de divorciar en España y no pude. Era horrible, o sea, tenía una labia que... Llegó un momento en que ya no encontró salida. El dolor, el miedo y la desesperación la llevaron hasta un desnivel que había junto a la casa donde vivían. En su cabeza solo había una idea: terminar de una vez con todo aquel sufrimiento. Fueron apenas unos segundos, pero esos segundos pudieron cambiar la historia para siempre.
Me quitó mi autoestima, mi valía. Cuando estaba a punto de lanzarse, Ricardo, el hijo de una amiga muy cercana, alcanzó a sujetarla de una pierna y evitó la tragedia. Aquel muchacho literalmente le salvó la vida. Olivia reaccionó casi de inmediato y comprendió que, si daba ese paso, las personas que realmente cargarían con ese dolor serían sus hijas. Y ahí tomó la decisión más importante de todas. Ya no podía seguir viviendo de esa manera. ¿Cómo le voy a dar todavía encima a mis hijas este dolor? ¿Cómo es posible que...? Después de tocar fondo, reunió fuerzas para romper definitivamente con Silvio. El proceso no fue nada sencillo. Todavía tuvo que enfrentar pleitos legales, seguir peleando por sus hijas y dejar atrás una vida que durante años la había mantenido atrapada. Pero esta vez no hubo marcha atrás. Como dicen por allí, hay puertas que cuando por fin se cierran, es mejor no volver a abrirlas. Y aquí la pregunta es, ¿consideras que Olivia hizo bien en aguantar tanto por sus hijas o crees que debió salir de esa relación aunque el riesgo fuera enorme? Y vean amigos, hubo un perdón que nadie imaginó y las nuevas vueltas del corazón. Después de tantos años de pleitos, amenazas y batallas legales, Olivia finalmente logró ponerle punto final a aquella relación que tanto daño le había hecho. No fue de un día para otro, tampoco fue sencillo, le costó tiempo, lágrimas y mucha fuerza volver a levantarse. Pero poco a poco comenzó a recuperar lo que más le importaba en la vida, a sus hijas. Después de la tormenta no siempre sale el sol, a veces primero hay que recoger los pedazos. Y es que vean amigos, hay madres que son bastante abnegadas y se quitan hasta el pan de la boca con tal de dárselo a los hijos. Y muchas veces los hijos les dicen, no madre, no te quites ese pan, mejor agarro uno de la bolsa porque está llena. Pero ¿qué sería de nosotros sin las madres sufridas, amigos? Ellas por su propia voluntad pidieron venir conmigo. Con los años, Silvana decidió irse a vivir con ella, mientras Olivia del Carmen continuó estudiando en Europa. Ver nuevamente a sus hijas cerca fue una de las mayores recompensas que le dio la vida. Después de tanto miedo de perderlas, ahora podía volver a abrazarlas sin amenazas de por medio. Poco a poco la tranquilidad comenzó a regresar a su casa. Lo que nadie esperaba era lo que ocurriría tiempo después. Cuando Silvio enfermó de gravedad, Olivia tomó una decisión que sorprendió a muchos. En lugar de seguir alimentando el rencor, buscó hablar con él. Los dos sostuvieron varias conversaciones en las que dejaron salir todo lo que durante años habían guardado. No era por volver, tampoco por revivir el pasado, era por sus hijas, que seguían necesitando a sus dos padres, aunque ya no fueran pareja. Nuestras hijas están padeciendo. Tú tienes cáncer. Olivia incluso llegó a aconsejarlo para que buscara ayuda y dejara de depender de sus hijas. Quería que ellas pudieran hacer su vida sin cargar con responsabilidades que no les correspondían, y poco a poco ambos fueron soltando el coraje que habían acumulado durante tantos años, hasta que finalmente llegó algo que parecía imposible, y eso es el perdón. En el año 2017 ocurrió el desenlace definitivo. Silvio sufrió un derrame cerebral y después de una caída, él perdió la vida en España. En cuanto recibió la noticia, Olivia dejó todo en México y viajó para acompañar a sus hijas. Más allá de las diferencias que habían vivido, entendía que ellas acababan de perder a su padre y necesitaban sentirse acompañadas en uno de los momentos más difíciles de su vida. Y como dice mi abuelo, el rencor pesa demasiado para cargarlo toda la vida. Pero vean amigos, yo no sé si realmente este hombre Silvio era tan malo así como dice Olivia, porque al fin de cuentas las hijas estaban con él y lo querían mucho. Y como dicen por ahí, siempre es bueno escuchar las dos versiones de la historia, porque cada quien habla de cómo le fue en la feria. ¿A poco no, amigos? Muchos pensaban que después de una experiencia así, Olivia jamás volvería a enamorarse, pero el corazón puede hacer cosas que ni uno mismo entiende. Con el tiempo apareció Abraham Ramos, un actor 17 años menor que ella. Llegó cuando Olivia todavía estaba reconstruyéndose y terminó devolviéndole algo que ella creía perdido, la ilusión de sentirse querida otra vez. Fueron cerca de 2 años de una relación que recuerda con mucho cariño. Y él me empezó a tratar bonito. Yo la verdad venía con una escasez de amor, Y más adelante conoció al cantante argentino Agustín Argüello, mientras trabajaba en el musical Qué Rico Mambo. Y amigos,
Dicen las malas lenguas que de verdad Olivia decía que este mambo estaba rico. La diferencia de edad volvió a convertirse en tema de conversación y más de uno aseguraba que ella era quien lo mantenía. Olivia siempre sostuvo que la relación nació por la química entre ambos y que, como cualquier pareja, también se apoyaban mutuamente. Claro, él le daba cuerpo y ella le daba dinero. ¿A poco no, amigos? Bueno, es lo que dicen, es lo que dicen. A mí no me crean nada. Pues siempre iba con un detalle, con una cosa y yo pues no me fijaba, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, cada quien tomó un rumbo distinto. Y es que, amigos, en este caso la gente decía que parecía a su hijo. Y cuando salían a pasear le decían, ¡ay, qué galán está su hijo! Pero no, amigos, era su pareja sentimental. Y es que el actor tenía 33 años y ella tenía alrededor de 65. Pero para algunas mujeres la edad es un simple número. Y para Olivia la edad del novio era colágeno puro. ¿A poco no, amigos? Y aquí es donde muchas mujeres dicen, ¿cómo no critican a los hombres? Nos da igual porque los hombres de todas formas sabemos que están con nosotros por el dinero. ¿A poco no? Todavía años después llegó otra oportunidad con el director Salvador Garcini. Ya no era una historia llena de escándalos, sino una relación mucho más tranquila, basada en la admiración y en los proyectos que compartían. Tampoco duró para siempre, pero dejó claro que Olivia nunca permitió que el miedo volviera a cerrarle la puerta al amor. Es un hombre muy inteligente, eso es un encanto, o sea, todo lo... Y después de todo lo vivido, Olivia entendió que algunas personas llegan para quedarse y otras solamente para dejar una enseñanza. La primera gran decepción, el matrimonio que casi le cuesta la vida y los romances que vinieron después terminaron formando parte del mismo aprendizaje. Y la neta, pocas personas pueden decir que sobrevivieron a tanto y aún así siguieron creyendo en el amor. ¿Y tú qué opinas? ¿Habrías sido capaz de perdonar a una persona que te hizo tanto daño? ¿O hay heridas que simplemente nunca terminan de sanar? Aunque los psicólogos dicen que nadie puede dañarte más que tú mismo. Y es por eso que es mejor no hacerse la víctima, amigos, porque en esta vida hay ganadores y perdedores, o como decir, vencedores y víctimas. Amigos, hablemos de algo que realmente dejó a todos con la boca abierta. El desnudo que nunca hizo y que terminó sorprendiendo a todos después de levantarse una y otra vez. Olivia volvió a concentrarse en su carrera. Las telenovelas seguían llegando y el cine todavía le daba trabajo. Sin embargo, había algo que siempre tuvo muy claro. Podía aceptar personajes atrevidos, sensuales y provocativos, pero una cosa era actuar y otra muy distinta, desnudarse, solamente porque alguien más se lo pidiera. Y como decía mi vecina, una cosa es invitar a pasar y otra muy diferente, entregar las llaves de la casa. Sí, amigos, porque por ejemplo hay actrices que cobran mucho dinero por desnudarse y hay otras que lo hacen de gratis. Pero amigos, aquí viene algo que dijo ella, que el desnudo lo hizo porque estaba mal de dinero y que le ofrecieron una buena lana para hacerlo. Como quien dice, le llegaron al precio. Así dice mi tía Chuchis, amigos, que ella no se ha desnudado, nada más porque no le han llegado al precio. Pero mentiras, amigos, porque el carnicero me dijo que con 2 libras de alitas de pollo, mi tía Chuchis ya aflojó. Así que mi tía Chuchis es pura lengua. ¿Qué tanto decías, Chochi? Durante aquellos años participó en varias películas que muchos metieron en el mismo costal de las llamadas sexicomedias. Por eso más de un productor pensó que sería fácil convencerla de quitarse la ropa frente a las cámaras. Incluso hubo quienes intentaron presionarla para conseguir escenas más atrevidas, pero Olivia siempre se negó, decía ni más paloma. Ella aseguraba que jamás había llegado a la actuación para vender su cuerpo y que prefería perder un trabajo antes que hacer algo con lo que no se sintiera cómoda. Me voy a dar un baño, ¿te importa? No. Pero la polémica más grande llegó cuando se estrenó Rosa de 2 aromas. Al ver el promocional, Olivia se llevó una sorpresa enorme. Ahí aparecía como si hubiera posado como Dios la trajo al mundo. Algo que según ella nunca ocurrió durante el rodaje de la película. Imagínense el coraje, amigos. La gente pensaba que ella había aceptado hacer aquellas cosas, aquellas fotografías. Y lejos de quedarse callada, decidió llevar el caso ante los tribunales. Demandó al productor por daño moral y peleó hasta las últimas consecuencias para defender su imagen. Pues según contó,
Fue una de las primeras actrices en México en ganar un juicio de ese tipo. Como dice mi compadre, al que no llora no lo oyen. Pero el que pelea con razón muchas veces le terminan dando pues la razón. ¿A poco no, amigos? No tiene fallas en su lógica, ¿verdad? Pero vean, amigos, después de aquello cualquiera habría pensado que Olivia jamás aceptaría un destape. Pero la vida volvió a ponerla frente a una decisión completamente distinta. Esta vez no habían engaños, tampoco presiones ni fotografías manipuladas. La propuesta llegó directamente de la revista Playboy y ahí la decisión estaba completamente en sus manos. Antes de responder, Olivia hizo algo que para ella era muy importante. Habló con sus hijas y les preguntó que qué opinaban. Lejos de criticarla, ambas la apoyaron desde el primer momento. Incluso la animaron a hacerlo, si eso la hacía sentirse bien consigo misma. Aquella respuesta terminó dándole la seguridad que necesitaba para aceptar. Olivia posó para la revista cuando tenía poco más de 50 años, más o menos 52, y quería demostrar que una mujer podía sentirse segura de sí misma a cualquier edad y que nadie tenía derecho a decidir sobre su cuerpo más que ella misma. Y la neta fue como cerrar una herida que llevaba muchos años abierta. Quedé y estoy muy satisfecha con eso y estoy muy satisfecha como soy y todo, pero yo creo que... Las fotografías dieron muchísimo de qué hablar. Hubo quienes la felicitaron por atreverse y también quienes la criticaron con todo. Pero a Olivia poco le importó. Después de todo lo que había vivido, la opinión de la gente ya no pesaba tanto como antes. En otras palabras, le valía un cacahuate. Ella sentía que por primera vez estaba haciendo algo porque realmente quería hacerlo y no porque alguien más la estuviera empujando. Lo que Olivia no imaginaba era que ese trabajo, que representaba un nuevo comienzo y una decisión tomada con total libertad, terminaría convirtiéndose en el origen de otra enorme decepción, porque el dinero que ganó con aquella portada nunca llegó completo a sus manos, y detrás de todo esto estaba una persona en la que había vuelto a confiar. Soy la celebridad del mes de septiembre en el Bicentenario, un trabajo que hice con todo el cariño de... Y es que, amigos, esta traición le costó una verdadera fortuna, pero si alguien pensaba que los problemas de Olivia Collins ya habían terminado, estaba completamente equivocado. Cuando por fin comenzaban a recuperar un poco de tranquilidad, apareció una persona que conocía desde hacía muchísimos años y en la que jamás imaginó que volvería a confiar. Lo peor de todo es que esa persona terminaría costándole una verdadera fortuna. Y es que, amigos, no siempre el golpe viene del enemigo, a veces llega de quien menos lo esperas. Se trataba de Javier Flores, aquel mismo hombre con quien había tenido una relación desde muy joven y que fueron pareja por 8 años, y con quien incluso estuvo a punto de casarse y que le engañó con otra mujer. Pues resulta que la vida volvió a cruzarlos y Olivia creyó que, después de tantos años, las cosas habían quedado en el pasado y pensó que ahora sí existía una verdadera amistad, algo sincero y que podrían trabajar juntos sin ningún problema. La actriz estaba pasando por un bajón y necesitaba volver a levantar su carrera y Javier se ofreció a ayudarla. Le propuso crear una empresa para manejar sus contratos y administrar el dinero que empezaba a ganar nuevamente. Y a ella la idea le pareció buena. Después de todo, estaba confiando en alguien que conocía prácticamente desde la adolescencia. Y la neta, cualquiera habría bajado la guardia. Como socio mayoritario y él iba a cobrar a Televisa. Los papeles se firmaron y Javier quedó como socio mayoritario de aquella empresa. Bueno, por ahí ya empezamos mal. Al principio todo parecía marchar bien. Olivia seguía trabajando, grabando telenovelas y aceptando proyectos importantes, convencida de que el dinero estaba llegando a donde debía. Pero mientras ella se concentraba en reconstruir su vida, su carrera, alguien más estaba haciendo cuentas muy diferentes. Ahí sí, la neta, amigos, no sé ni qué decir, porque está bien que te engañen siendo una muchacha de 18 años, pero una mujer de 50 y pico, pues se supone que ya tiene una vida recorrida y colmillo largo y retorcido. Pues como que no, amigos, pero bueno, de todo se ve en la viña del Señor. En ese entonces llegaron trabajos importantes como 2 Hogares y también la famosa sesión para Playboy. Olivia pensaba que aquellos proyectos serían el comienzo de una nueva etapa económica, sin imaginar que el dinero jamás llegaría a sus manos. Poco tiempo después empezó a notar que algo no cuadraba.
Las cuentas no coincidían, los pagos nunca aparecían y las explicaciones eran cada vez menos claras, hasta que un día descubrió la verdad. Javier era quien cobraba directamente el dinero de Televisa, de Playboy y de otros trabajos que ella realizaba. Y es que, amigos, cuando la confianza se rompe, ya ni pegándola con oro vuelve a quedar igual. En Playboy él cobró todo el dinero y lo fue a llevar a una fábrica que tiene. Amigos, y al final, como dije al principio, hay actrices que se desnudan por mucho dinero y al final Olivia Collins terminó haciéndolo de gratis porque no recibió el dinero. Qué cosas de la vida, ¿no? Olivia aseguró que intentó detener todo aquello por vía legal, buscó ayuda, habló con abogados e incluso dentro de Televisa trataron de apoyarla. Sin embargo, los documentos que había firmado terminaron jugando en su contra y prácticamente no hubo forma de recuperar lo perdido. Los abogados de Televisa, porque yo fui a decirle pues a todos ahí que me estaba... Y amigos, la cantidad era enorme. Según el propio relato de Olivia, la suma rondaba los 12 millones de pesos, una cifra que para cualquiera sería un golpe durísimo, pero que para ella representaba el esfuerzo de muchos años de trabajo frente a las cámaras. No era solamente el dinero, era volver a sentir que alguien en quien había confiado terminaba traicionándola otra vez. A pesar del coraje y la decepción, Olivia decidió seguir adelante. Ya había sobrevivido a problemas mucho más grandes y no estaba dispuesta a permitir que otro golpe la derrumbara. Pero luego, dice la raza, el dinero va y viene, pero las ganas de salir adelante nadie te las puede quitar. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Le hubieras confiado tu dinero desde el principio o de perdida bajo el colchón? Y si algo aprendió Olivia fue a no quedarse callada. Después de tantas caídas, Olivia aprendió a no agachar la cabeza delante de nadie. La mujer que durante años soportó traiciones, pérdidas y momentos muy difíciles terminó convirtiéndose en alguien que dice las cosas de frente. Le guste a quien le guste y le cueste lo que le cueste. Ese carácter le ha traído más de una polémica. Una de las más comentadas ocurrió con Alfredo Adame. Sí, el Sensei Adame, como le dicen en las redes sociales. Todo pasó durante un viaje en autobús, cuando Olivia descubrió que él formaba parte del grupo que viajaría con ella. En lugar de quedarse callada, decidió enfrentarlo cara a cara. Le reclamó la forma en que se había expresado sobre la comunidad LGBT y le dejó claro que no compartía su manera de pensar. Como él decidió quedarse, Olivia fue quien prefirió bajarse del autobús antes de convivir con alguien con quien no se sentía cómoda. Y la neta, pocos se habrían atrevido a hacerlo de frente. No combina, yo no combino con su energía para nada. Entonces pues lo hice, quedé mal. Otra diferencia que llamó bastante la atención fue la que tuvo con Ivonne Montero. Las dos coincidieron en una obra de teatro y la convivencia terminó bastante tensa. Con el paso del tiempo, cada una dio su versión de los hechos y la relación nunca volvió a ser la misma. Y como dice mi vecina, donde no hay buena química, hasta los buenos días estorban. Okay. Hay testigos que ella fue la corriente y vulgar. ¿Okay? ¿Qué te hizo? ¿Te insultó? Ella fue la... Y cuando muchos pensaban que Olivia ya se había alejado de las polémicas, apareció otro nombre, muy conocido, Niurka Marcos. Todo comenzó por una simple opinión relacionada con una supuesta deuda de la vedette. Bastó ese comentario para que Niurka explotara públicamente y le respondiera con el estilo que la caracteriza. Y Olivia, lejos de engancharse con insultos, prefirió mantener su postura y dejar que cada quien sacara sus propias conclusiones. Quizá por eso Olivia sigue dando de qué hablar, porque nunca aprendió a quedarse callada cuando algo le parece injusto. Podrá gustar o no su manera de decir las cosas, pero difícilmente alguien puede acusarla de esconder lo que piensa. Al final, ese carácter también terminó convirtiéndose en una de las marcas que la ha acompañado durante toda su carrera. Que dije. Y después que si tenía miedo de ella, no tenga miedo, porque voy a tener miedo. Y aquí les pregunto yo, ¿qué opinan, amigos? ¿Hace bien Olivia en decir siempre lo que piensa, aunque le traiga problemas? ¿O crees que en ocasiones el silencio también puede ser una buena respuesta? Hoy, a sus 68 años, Olivia Collins sigue demostrando que todavía tiene con queso las quesadillas, tiene cuerda para rato, y lejos de pensar en el retiro, continúa aceptando proyectos que le llaman la atención y mantiene una presencia constante en la televisión mexicana. Y como dice mi vecina, el que trae ganas de trabajar nunca encuentra pretextos para quedarse sentado. En los últimos años ha participado en distintas producciones de televisión y también volvió a colocarse en boca de todos gracias a su participación en La Casa de los Famosos México.
donde una nueva generación pudo conocer su personalidad fuera de los personajes que interpretó durante décadas. Su carácter directo, ese mismo que tantas veces le trajo problemas, volvió a convertirse en uno de los temas más comentados. Porque contamina. Fuera de las cámaras lleva una vida mucho más tranquila. Disfruta pasar tiempo con su familia, especialmente con sus hijas y su nieto, quienes hoy representan la parte más importante de su vida. También sigue muy interesada en temas relacionados con la espiritualidad, un camino que asegura le ayudó a encontrar equilibrio después de tantos años de altibajos. Mirando hacia atrás, resulta difícil creer que todo lo que tuvo que atravesar, desde una infancia marcada por la sordera, una carrera construida prácticamente por casualidad y romances que terminaron en decepciones, pérdidas económicas y millonarias y uno de los matrimonios más tormentosos del espectáculo. Aún así, nunca permitió que ninguna de esas experiencias escribiera el final de su historia. Porque si algo dejó claro Olivia Collins es que una persona puede caer muchas veces, pero siempre existe la posibilidad de volver a ponerse de pie. Y quizás por eso, después de más de 4 décadas de carrera, su nombre sigue despertando interés y continúa siendo parte de la conversación dentro del espectáculo mexicano. Y aquí la pregunta es, ¿consideras que Olivia Collins merece ser recordada más por su trayectoria artística o por la increíble historia de vida que logró superar? Y hasta aquí llegamos, amigos, con la historia de Olivia Collins. Y si les gustó este video, regálenme su poderoso like y compártanlo con alguien más. Si todavía no forman parte de la familia de Tutoriales Gerberín, les invito a suscribirse al canal, que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo videíto. Y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión.